Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a ver este pequeño tema de rectas paralelas. Pues nada, con respecto a las rectas paralelas no hay mucho que decir, todo mundo sabemos cuando dos rectas son paralelas. Entonces esa parte no hace falta explicarla y simplemente me voy a limitar ahorita a dar estas tres definiciones que justo lo que hacen es establecer cuando dos rectas son paralelas y la primera es la que todo mundo de manera intuitiva conoce, que es la versión euclidiana, y también vamos a dar una definición de tipo vectorial para saber cuándo dos rectas son paralelas. Pues nada, la primera definición, que es la definición euclidiana de dos rectas paralelas, y cuando decimos euclidiana, por ejemplo, nos referimos a que es la definición que aparece en los elementos de Euclides para rectas paralelas. La definición dice que dos rectas que están en el plano, que están en R2, son paralelas, lo cual obviamente denotamos así: L1 paralela a L2. Dos rectas son paralelas si no se cortan, si no se intersectan, es decir, lo que todo mundo sabe. Es decir, si la intersección de L1 con L2 es el vacío. Si no tienen un punto en común las dos rectas, sabemos que entonces son paralelas. Todo mundo sabe que, por ejemplo, si nosotros representamos el R2, lo voy a representar aquí. Voy a usar otro color. Por ejemplo, si esta fuera L1, L2 tendría que ser más o menos así, es decir, paralela. Eso aparte, insisto, creo que no hace falta explicarla. Esta sería L1 y esta sería L2. Ahora, eh, la definición vectorial de dos rectas paralelas dice lo siguiente: L1 es paralela a L2 si tienen vectores directores paralelos. Sabemos que una recta tiene un vector de dirección, es decir, por ejemplo, en este caso, el vector de dirección de esta recta sería un vector como este, o este puede ser un vector de dirección para esta recta. Entonces, lo mismo, si el vector de dirección de esta recta es paralelo al vector de dirección de esta recta, entonces vamos a decir que las rectas son paralelas. Pero para eso, obviamente, necesitamos saber cuándo dos vectores son paralelos, y justamente eso es lo que hace la tercera definición. La tercera definición nos va a decir cuándo dos vectores son paralelos, y dice que dos vectores son paralelos. Pide primero que sean distintos del vector 0, si no, no tendría sentido, y va a decir que son paralelos si existe un escalar tal que uno es múltiplo del otro. Es decir, dos vectores son paralelos, por ejemplo, en este caso, si uno es múltiplo del otro. Por ejemplo, aquí sería esto sería un caso. Por ejemplo, que este fuera el vector 2 y este fuera el vector 1. O, por ejemplo, también podría estar en la otra dirección siempre y cuando uno sea múltiplo del otro. Este podría ser, por ejemplo, B2. Y insisto, creo que visualmente o intuitivamente es claro cuando dos vectores son paralelos. Vamos a decir que son paralelos si uno es múltiplo del otro, y por lo tanto visualmente se cumple lo que todos sabemos y que suena muy redundante: dos vectores son paralelos si son paralelos, y están uno encimado en el otro, nada más que pueden tener distinto tamaño. Entonces, más allá de todo, pues lo que vamos a ocupar es las definiciones vectoriales, porque son las definiciones que son más manipulables a la hora de hacer las cuentas, a la hora de hacer los ejercicios. Un comentario que si acaso valdría la pena hacer es que la definición euclidiana de paralelismo es una definición intuitiva, pero no es una definición manipulable. Es decir, uno no puede corroborar si dos rectas se cortan o no se cortan, porque como se pueden prolongar indefinidamente, uno tendría, digámoslo así, que recorrerlas hasta su final
para saber si se cortan o no se cortan, pero eso no es posible. Es decir, demostraciones o pruebas directas de que dos rectas sean paralelas pueden ser no ejecutables como en la práctica. Solo lo digo como comentario. Ahora, a partir sobre todo de estas definiciones en términos vectoriales, vamos a poder resolver un par de proposiciones. Bueno, la primera es un lema y la segunda es un teorema. El lema es muy sencillo y dice: sea L que pasa por el punto P, si tenemos una recta que pasa por el punto P con vector de dirección V, y sabemos que el vector de dirección de una recta tiene que ser distinto del vector 0, porque si no, no definiría en realidad ninguna dirección, y sea un punto Q distinto del punto de apoyo de la recta, distinto de P. Entonces vamos a decir que el punto Q está en la recta si solo si Q menos P, es decir, si solo si el vector que va o el vector que tiene la dirección de la flecha que va de P hacia Q es paralelo al vector de dirección de la recta. Entonces, en realidad esta demostración es sencilla y sabemos que cuando hay que hacer un sí solo sí, pues hay que hacer las dos partes, la ida y el regreso. Entonces nos vamos a enfocar ahorita en el regreso, en la ida, perdón. Entonces, ahorita nuestra hipótesis obviamente tiene que ser que Q pertenece a L, y lo que tenemos que demostrar es que el vector Q menos P es paralelo al vector V, y justamente acabamos de ver que la definición de que dos vectores sean paralelos es que uno sea múltiplo del otro, es decir, probar que esto, que Q menos P es paralelo a V, es equivalente a probar, y por lo tanto podríamos poner sí y solo sí. Lo que tenemos que demostrar en realidad, de acuerdo a la definición, es que uno es múltiplo del otro, es decir, que Q menos P es igual a T veces V para algún escalar que está en los reales. Es decir, en el fondo, a la hora de hacer las cuentas, por decirlo así, lo que tenemos que demostrar es esto, porque esto es equivalente, por definición, a que este vector sea paralelo a este. Entonces ya nada más es cuestión de escribir lo que tenemos. Nosotros nos dicen que tenemos una recta que pasa por P y que tiene vector de dirección L. Entonces nosotros sabemos que una forma paramétrica de la recta es P más T veces V, tal que el parámetro está en los reales. Todo punto de esa recta se debe de escribir de la forma P más T veces V. Y nos dicen que Q está precisamente en la recta. Entonces lo que podemos decir es que Q, como Q pertenece a la recta, entonces Q debe de ser de la forma P más T veces V para algún T que está en los reales. Y básicamente ya acabamos, porque si Q es igual a P veces a P más T veces V, pues ya nada más este P lo paso restando, y esto quedaría que Q menos P es igual a T veces V, que es justamente esta parte. Es decir, si esto pasa, esto significa por definición. Entonces, por definición, digámoslo así, por definición implica que Q menos P, que este vector es paralelo al vector V, que es lo que queremos demostrar. Y insisto, esta es lo que estoy haciendo, es ocupar la definición de cuando dos vectores son paralelos. El vector U es paralelo al vector V si U es T veces el segundo, si U es múltiplo de V, o podría ser al revés, si V es múltiplo de U. Entonces esta T puede estar de cualquier lado. ¿Sale? Ahora, en el regreso, pues ya nada más hay que hacerlo, porque también está bastante sencillo. En el regreso, lo que tenemos que suponer es que Q menos P es paralelo a V, y lo que tenemos que demostrar es que Q
pertenece a L. Para que Q pertenezca a L, lo que tenemos que hacer es, en el fondo lo que tenemos que demostrar es que Q es de la forma P más T veces V para algún escalar T que está en los reales. Es decir, si yo logro ver o si logramos ver que Q es de la forma P más T veces V, eso por definición de la forma paramétrica de la recta, querrá decir que Q es un elemento de la recta L. Ahora, pues pasa lo mismo, nada más hay que usar el hecho de que Q de que Q es paralelo a de que Q menos P es paralelo a V. Es decir, como Q menos P es paralelo a V, por definición implica que Q menos P es igual a T veces V para algún T que está en los reales. Pero si esto pasa, yo diría que ya es evidente que entonces Q, esta menos P lo pasamos sumando, es igual a P más T veces V, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces, un lema tiene ese carácter, es decir, una proposición o una sentencia se llama lema cuando la función de esa proposición o de esa sentencia es la de simplemente servir de herramienta, digámoslo así, para la siguiente proposición. Es decir, siempre un lema, algo es lema porque es un ayudante, una herramienta que se quiere usar posteriormente. En ese sentido, este se llama lema, y si se llama lema es porque vamos a utilizar su resultado, vamos a utilizar lo que ese lema establece para la siguiente proposición. Y de hecho esto tiene carácter de teorema, es decir, este sería como lo que queremos demostrar en esta sesión. El teorema dice que si tenemos una recta en R2 y un punto fuera de esa recta, entonces existe una recta L' distinta de la primera, tal que esa recta L' pasa por Q y es paralela a la recta original. Si se fijan, un esquema de esto sería más o menos así. Lo mismo, hay que poner nuestro plano cartesiano como referencia. A mí me gusta ponerlo siempre justo para tener una referencia. Y lo que nos están diciendo en este momento es que nos dan una recta L, digamos aquí, y que nos dan un punto Q fuera de ella. Es decir, tenemos a la recta L y nos dicen que tenemos un punto Q fuera de la recta. Lo que tenemos que demostrar es que existe una recta L' que pasa por Q y es paralela a L. Si se fijan, eso que establece este teorema es lo que se conoce como el axioma de Playfair. Y ese axioma dice que precisamente dada una recta y un punto fuera de ella, siempre existe una recta que pasa por Q y es paralelo a L, y que además esa recta es única. A su vez, el comentario, así como dato, como contexto, el axioma de Playfair, que es eso precisamente que acabo de decir, es una equivalencia al quinto postulado. Ahora, lo único que hay que notar aquí es lo siguiente. Este teorema solamente dice que existe la recta L', mas no dice que tenemos que probar que esa recta L' sea única. Y lo voy a repetir. El axioma de Playfair dice que la recta L' existe, es decir, el axioma de Playfair establece dos cosas: que la recta L' existe, y segunda cosa, que la recta L' es única. Este teorema solamente intenta o solamente va a demostrar la primera cosa, es decir, que la recta L' existe. Es decir, faltaría todavía demostrar que es única, si es que quisiéramos demostrar ese axioma.
Y ahí lo que estoy diciendo parecería contradictorio, porque si es un axioma no hay que demostrarlo. Pero muchas veces los axiomas, a partir de desarrollar la teoría de distinta forma, sí se pueden demostrar, ¿sale? Entonces, insisto, solamente como comentario decimos que el quinto postulado es equivalente a este teorema, pero que este teorema solamente quiere demostrar la existencia más no la unicidad de la recta paralela a L que pasa por Q. Entonces, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, yo quiero demostrar, y la voy a poner aquí como con rayitas porque todavía no sé si existe o si no existe. Yo quiero demostrar que hay una recta L' tal que L' es paralela a L. Ahora, yo diría, por otro lado, lo que sí sé es lo siguiente. Me dan esta recta L. Nosotros sabemos que una recta L se debe de poder escribir siempre en su forma paramétrica como P más T veces V, tal que el parámetro obviamente es un real. Es decir, como me dan la recta L, entonces yo podría decir que como me dan a L, como nos dan a L, entonces existe el punto P y el vector V distinto del vector 0, tal que la recta L se puede escribir de esta manera. Es decir, existe un punto, no sé, colocado por acá y existe el vector de dirección de la recta L, por ejemplo, este podría ser su vector de dirección, tal que la recta L se puede escribir utilizando este punto y utilizando este vector de dirección. Eso ya lo podemos dar por hecho porque nos están dando a la recta L. Ahora, nos están diciendo que el punto Q está fuera de la recta. Es decir, y aquí viene la parte como que hay que poner un poquito de atención. Lo que vamos a hacer es darnos cuenta que con la información que tenemos nosotros podemos decir quién tiene que ser esta recta L'. Es decir, nosotros vamos a proponer quién va a ser la recta L'. Y después vamos a demostrar que justamente esa recta que nosotros propusimos como paralela, efectivamente es paralela. Es decir, y el razonamiento es muy sencillo. Fíjense, L', ¿qué tiene que cumplir? Se tiene que ver de la forma, para describir a L' en su forma paramétrica, yo tendría que encontrar un punto que esté en L', que sería el punto que me va a servir de apoyo o de base para poder escribir todos los puntos de L'. Es obvio que un punto que está en L' pues es Q, es decir, yo puedo escribir a L' como el conjunto de puntos de la forma Q más T veces, y ahora necesito un vector de dirección para la recta L'. Pero si se fijan, yo quiero que L' y L sean paralelas, y justamente las definiciones que acabamos de ver nos dicen que dos rectas son paralelas si sus vectores de dirección son paralelos, y a su vez, para que los vectores de dirección de las dos rectas sean paralelos, uno tiene que ser múltiplo del otro. Pero en particular, si yo a L' le pongo exactamente el mismo vector de dirección que a L, pues entonces en particular serán paralelas. Es decir, creo que suena bastante intuitivo decir que una posible forma o una posible ecuación paramétrica para la recta L' es Q más, y aquí habría que ponerle otro parámetro por si las dudas, para no confundirse para no confundir las letras. Es decir, aquí en lugar de usar T como parámetro, voy a usar el parámetro S. Es decir, L' nosotros la proponemos como la recta que se forma con los puntos de la forma Q más S veces V, donde hay que recalcar que tienen el mismo vector de dirección, tal que S es
es un escalar que está en los reales. Ahora, lo que habría que ver es que lo que habría que demostrar, a esta parte se le llama así. Aquí lo que hicimos fue proponer a L', es decir, propusimos a L', esa es la palabra que se usa, ¿no? Propusimos a L', la propusimos de esta manera a partir de la información que teníamos, por demostrar que L es paralela a L', donde L' es esta, insisto. Ahora, para demostrar que estas dos rectas son paralelas, hay que demostrar que sus dos vectores de dirección son paralelos, pero, y aquí tendríamos que decir, pero B es el vector de dirección tanto de L como de L'. Es decir, lo que tendríamos que probar es que el vector de dirección de esta recta es múltiplo al vector de dirección de esta recta, lo cual es obvio. El vector de dirección de uno es igual a un múltiplo del vector de dirección de la otra. Es decir, aquí básicamente para demostrar que L' en verdad es paralela a L es ya casi evidente, es decir, ya no hay que hacer nada. Pero aún así, si uno quisiera insistir y tratar, por más de que ya es evidente por más que ya es evidente que estas dos rectas son paralelas, porque la segunda justamente la construimos de tal forma que fuera paralela a la segunda, por más de que ya sea evidente, podríamos demostrarlo de la siguiente manera. La definición euclidiana para rectas paralelas me dice que dos rectas son paralelas si no se cortan, es decir, si quisiéramos demostrar que L es paralela a L' de manera euclidiana, lo que tendríamos que demostrar es lo siguiente: por demostrar que por demostrar que L intersección L' es el vacío. Tendríamos que demostrar que su intersección, y aquí me equivoqué, tendríamos que demostrar que su intersección es el vacío. Ahora, para demostrar que su intersección es el vacío, lo que vamos a hacer es por contradicción, es decir, supongamos que existe X que pertenece a L intersección L'. Si suponemos que hay un punto en ambas rectas y si llegamos a una contradicción, la contradicción va a surgir de haber supuesto que hay un punto que pertenece a las dos rectas, por lo tanto no habrá ningún punto que pertenece a las dos rectas y por lo tanto su intersección será vacía. Entonces lo que tenemos que hacer es efectivamente suponer que existe un punto que está en la intersección de ambas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente trabajar con lo que sabemos, es decir, si X pertenece, si X pertenece a la intersección, en particular X pertenece a L, y si X pertenece a L, entonces X es de la forma P más T veces V para algún T que está en los reales, y de igual manera, si X pertenece a L', entonces X es de la forma Q más S veces V. Ahora, como yo quiero, o sea, si yo supongo que X está en la intersección y como X por un lado se tiene que ver de esta forma y por el otro lado se tiene que ver de esta forma, entonces eso me implicaría a que P más T veces V tiene que ser igual a Q más S veces V, porque son el mismo punto, ambos son X, es decir, esta igualdad se debe de cumplir, pero aquí ya es, yo diría, evidente que entonces si eso pasa se tiene que cumplir que Q menos P, por ejemplo, si esta P la paso restando, que Q menos P es igual a T veces V, si lo estoy haciendo bien, lo paso para acá, menos SV, es decir,
aquí factorizo a la v y me queda t menos s multiplicado por el vector v es igual a q, y de hecho me conviene, para que se vea mejor, me conviene pintar esto de este lado, es igual a q menos p. Es decir, lo coloco así, nada más es cuestión de orden, es lo mismo. Pero si se fijan, esto que está aquí es lo que acabamos de demostrar en el lema, porque a final de cuentas, si se fijan, t menos s, como t es un escalar y s es un escalar, es decir, son números reales, a final de cuentas t menos s es otro número real. Es decir, esto que está aquí es de la forma q menos p es igual a un t' donde t' es igual a t menos s por v. Pero si se fijan, esta parte que está aquí es justamente la que teníamos en nuestro lema. El lema dice que si aquí ¿dónde está nuestro lema? Aquí está. Que si q menos p es paralelo a v, si y solo si q pertenece a L'. Y si se fijan, a su vez, ¿qué significa que q menos p sea paralelo a v? Que q menos p sea paralelo a v significa que q menos p es t veces v, que es lo que tenemos abajo. Abajo tenemos esto. Q menos p es igual a t veces v, eso significa que q menos p es paralelo a v, y que q menos p sea paralelo a v significa en particular que el punto q pertenece a la recta L. Así, tal cual como está escrito en ese lema, digámoslo así, lo podemos aplicar aquí abajo. Es decir, si q menos p es igual a t' por v, esto pasa si y solo si q menos p es paralelo a v, y q menos p es paralelo a v si y solo si q pertenece a L. Pero eso ya es una contradicción, porque nuestro teorema dice desde el inicio que el punto Q está fuera de L, y si está fuera de L, entonces Q no pertenece a L. Por lo tanto, aquí ya hemos llegado a la contradicción. Contradicción, pues Q no pertenece a L'. Y como encontramos una contradicción, podemos decir entonces que la contradicción vino de la suposición que hicimos. ¿Y cuál fue nuestra suposición? Nuestra suposición era que las dos rectas se intersectaban. Por lo tanto, supusimos que las dos rectas, sí, supusimos que las dos rectas intersectaban, por lo tanto no se intersectan, por lo tanto su intersección es el vacío y por lo tanto son paralelas. Eso, lo que acabo de decir, básicamente ya es la conclusión. Entonces, por lo tanto, L intersección L' es igual al vacío. Por lo tanto, por definición euclidiana de paralelismo, L es paralela a L', que es lo que se quería demostrar. ¿Sale? Entonces, en este teorema hicimos esas dos cosas. Dada una recta L y un punto fuera de ella, las dos cosas que hicimos fue, primero, darnos cuenta o proponer quién tenía que ser esa L'. Esa fue la primera cosa que hicimos, dar nuestra propuesta de la recta que terminaría siendo paralela. Y lo segundo que hicimos fue demostrar que esa recta que nosotros propusimos efectivamente es paralela a L. Le voy a dejar hasta aquí. Este temita estuvo sencillo y seguimos más adelante.